Bueno, familia, shalom, muchas bendiciones. Este es quien te habla, su hermano en el Mesías, Caleb Rodríguez Robles, del Ministerio Restaurando el Evangelio Profético, esperando en el Todopoderoso que se encuentren bien. Hoy vamos a estar dando una clase bastante, ¿verdad? Básica sobre el código del evangelismo. Y hoy la primera parte va a ser ¿qué es el evangelio? Antes de comenzar, me gustaría que te suscribieras a nuestro canal de YouTube por Restaurando el Evangelio Profético, donde cada semana estamos subiendo contenido para la gloria y honra del Todopoderoso. Usted nos puede dejar, ¿verdad? Su comentario cuando suba el video. Estas 3 clases, ¿verdad? Serán por la plataforma de StreamYard. Así que usted puede contactarme si estás interesado. Bueno, antes de comenzar, quiero invitarte al segmento Shuf. Comienza el 12 de agosto. Shuf es una palabra en hebreo que se titula volver. ¿Ok? Antes de este segmento estoy subiendo unas cápsulas de sanidad interior. Creo en el balance, ¿verdad? Entre el estudio de la Torah y dar un mensaje de reflexión, ¿verdad? Muchas personas lamentablemente están necesitan sanidad. Muchos jóvenes, personas se están autoeliminando y eso es grave. Y el propósito parte de este objetivo de esta clase es comenzar a estudiar el contexto histórico-cultural, pero también traerlo a una aplicación espiritual. ¿Ok? Ahora, sin más preámbulos, vamos a compartir pantalla. Ok, como pueden ver aquí, antes de proseguir, quiero hacer una oración. Amantísimo Padre Celestial, te damos toda la gloria y te damos toda la honra, Padre, porque tú te la mereces, mi Rey. Gracias, Padre amado, por la oportunidad que tú me has dado, Padre, de reunirme, mi Rey, con hermanos en la fe, Padre de la gloria, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, Padre amado. En estos momentos, Padre, yo te pido, mi Rey, que tú te manifiestes de una manera poderosa, quites toda ansiedad, quites todo nervio, que tú resuelvas cada situación, Padre amado. Personas puedan ser sanadas, Padre amado, porque tu Hijo Yeshua sanaba, libertaba, vino por primera vez y viene por segunda vez a buscar un pueblo sin mancha, sin arruga, Padre amado. Y yo te pido, mi Rey, que no salga palabra mía, sino palabra tuya, Padre. Que seamos edificados y todo lo que vayamos a hacer hoy, sé tú poniendo carbón encendido sobre mis labios. Y te pido, Padre, que tomes dominio y control. En el nombre poderoso de Yeshua. Amén y amén. Bueno, ahora sí. Bueno, como pueden ver aquí, ¿verdad? Vamos a estar explicando qué es el evangelio desde la perspectiva hebrea. Como pueden ver aquí, voy a estar agrandándolo un poquito para que ustedes puedan ver. ¿Ok? Bueno, la pregunta más importante que nosotros tenemos que hacer es, ¿predicó Yeshua una nueva religión o anunció el reino prometido por los profetas? Y aquí es una pregunta, ¿verdad? Muy importante, porque se nos ha enseñado, ¿verdad? De que el Mesías de Israel vino a crear un nuevo sistema. Nos vienen a decir, ¿verdad? Que
el evangelio nació en el Nuevo Pacto, mal llamado Nuevo Testamento. En esta clase vamos a estar demostrando que el evangelio comenzó desde el huerto del Edén. Vamos a estar demostrando qué es el evangelio desde el primer siglo histórico, cuál es la función de un evangelista en el primer siglo. No vamos a estar criticando a ningún cristiano. Aquí no venimos a criticar ni a dañar la fe de nadie. Simplemente vamos a ir a las escrituras. Vamos a demostrar que Yeshua nunca fue llamado evangelista, sino que fue llamado rabí. ¿De que hizo la función de evangelista? Claro que sí, y eso lo vamos a estar viendo. Vamos a estar hablando también esa sería la próxima clase, sobre los diferentes nombres de evangelio. El evangelio de la paz, entre otros nombres de evangelio que se usan, que aparecen en las escrituras. Pero hay un solo evangelio, y es el evangelio que Yeshua predicó, que no era nada nuevo, era de los profetas. Y eso vamos a verlo. Ok. ¿Qué significa evangelio? La palabra evangelio es una palabra, ¿verdad? En griego, evangelio, que viene siendo buenas noticias, y en hebreo la besorá, que significa buenas noticias, buen anuncio, mensaje de esperanza. Y es bien interesante porque el evangelio ya existía, que dice Isaías 52:7. Vamos a leer aquí. Isaías 52:7. Lo voy a estar leyendo en la versión Biblia Universidad de Jerusalén. ¿Ok? O la Biblia de Jerusalén. Dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero. La palabra mensajero, ¿verdad? Es la palabra malak, o sea, malak o me va a ser mensajero, que anuncia la paz, que trae buenas nuevas, que anuncia salvación, que dice a Sion: ya reina tu Elohim. También cuando nosotros lo conectamos con el evangelio de Lucas capítulo 4, Lucas 4, versículo 16, dice: vino a Nazaret donde se había, Lucas 4, 16 al 18, dice: vino a Nazaret donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de Shabbat, del sábado, y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías, y desarrollando el volumen halló el pasaje donde estaba escrito: el espíritu de Adonai está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres de las buenas nuevas. Me he enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia de Adonai. Enrollando el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Sabemos que Yeshua se le cumple esa profecía, pero esa profecía no se ha cumplido del todo. ¿Por qué? Porque Yeshua viene en un jubileo, ¿verdad? Y eso lo vamos a estar hablando cuando entremos a una de las clases. Voy a, ¿verdad?, a dar un masterclass sobre las fiestas bíblicas, y ahí vamos a estar discutiendo ciertos términos, ¿verdad?, que nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, pero según los tiempos podemos tener una idea, ¿verdad? Lo que no podemos es especular que viene el año que viene o viene el 2030, ¿no? Porque entonces estamos cayendo
ya en especulaciones. Y es un peligro porque entonces, según Deuteronomio 13, ¿verdad? Sería lamentablemente un falso profeta. Entonces, Yeshua sanaba, libertaba, se hizo famoso, pero era una fama no de vanagloriarse, sino era una fama de haciendo la voluntad de su padre. Era un hombre que comenzó a hacer la voluntad de su padre. Ok, seguimos. Y esto se conecta con Isaías 61, ¿verdad? Que Yeshua hace énfasis a esa profecía de Isaías 61:1. Pero cuando vamos a Nahum, el libro de Nahum, eso está, Nahum, no, aquí está. El libro de Nahum, capítulo 1, versículo 15, se conecta a algo bien interesante aquí porque dice, Nahum, capítulo 1, verso 15. No, creo que me equivoqué. Ok. En la Reina Valera dice, he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. Obviamente, ¿verdad? Ya con ese pasaje que leímos, ya la buena nueva ya estaba. O sea, ya lo vimos en Isaías, lo vimos en Nahum. Ahora falta ver cómo se conecta con Génesis 3:15, que según la teología se le conoce como el protoevangelio, según, ¿verdad? La teología cristiana, que hace esa conexión, ¿verdad? Con el Mesías, cuando el Mesías fue crucificado, ¿verdad? Murió y todas esas cosas. Y cuando Yeshua resucita de entre los muertos, pues entonces ahí gana la batalla. Ahí vence, ¿verdad? Y vamos a ir más adelante ahí. Ok. ¿Cuál era la buena noticia? ¿Cuál era esa buena noticia? ¿Verdad? No era solamente ir al cielo. De hecho, no vamos para el cielo. El evangelio que predicó Yeshua no era ir al cielo. Nuestro reino, ¿verdad? Está en la tierra, como lo dice, aunque eso es otro tema, pero dice la palabra que los justos heredarán la tierra en el Salmo 37. En Mateo, en el Sermón del Monte, dice algo parecido. ¿Ok? Entonces, era anunciar el reino de Elohim, el cumplimiento de las promesas hechas a Israel, la restauración del pueblo, el llamado al arrepentimiento, que viene siendo en el término hebreo techuvá, que significa retornar, y en griego es la palabra metanoia, que sería un cambio de mente, ¿verdad? Un cambio de conciencia. Entonces tenemos el reinado del Mesías. Es bien interesante, ¿verdad? Porque las promesas no es para la iglesia. Las promesas es para Israel. Entonces nosotros, ¿verdad? Somos injertados en el olivo y somos Israel. La iglesia es Israel, no dos entidades separadas como en la teología de reemplazo. Eso no es así. Hay un solo pueblo, Israel. Somos Israel. Entonces, cuando vamos a Romanos, y esto lo podemos confirmar en Romanos capítulo 9,
versículo 4. Mira lo que dice Romanos 9, versículo 4. Bueno, vamos a desde el 1. Dice, verdad digo en Machía, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el espíritu de santidad, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Machía por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Machía, el cual es Elohim, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Estoy leyendo, ¿verdad? En la versión Reina Valera. A mí no me gusta usar esa versión, ¿verdad? Pero por si hay hermanos que ven mi canal de YouTube, pues sepan que estoy leyendo Reina Valera, estoy leyendo otras versiones bíblicas, ¿ok? Entonces, vamos aquí. El mensaje de Yeshua, el punto 6, Mateo 4:17 dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿ok? Y obviamente, ¿verdad? Dice que no comenzó diciendo, soy una nueva religión. Comenzó anunciando el reino, ¿ok? El evangelio del reino, será predicado este evangelio del reino. Mateo 24:14. Mateo 24:14. Mateo 24:14. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, ¿verdad? Esto es ya escatología bíblica. Pero ya entonces, ¿verdad? En la última clase, entonces vamos a ir más profundo, que es el evangelio del reino, que es evangelio de reino, cuál era la función de un evangelista en el primer siglo. O sea que la segunda clase va a ser los nombres que se le dan al evangelio. Ya en la última clase, pues entonces vamos más profundo. Ok, vamos a... Ok, acá. A ver. Aquí me... Ok. ¿Qué incluye el evangelio? Arrepentimiento, fe en el Mesías, o sea, la emuná, la fe, el perdón, restauración, obediencia, vida nueva y esperanza. ¿Ok? La Torá y el evangelio. La Torá muestra el pecado. Hay 3 tipos de pecado. Tenemos que preguntarnos, ¿verdad? ¿Por cuál pecado murió el Mesías? Aunque se pueden conectar con los 3 pecados, pero o sea, hay un pecado en específico que Yeshua muere y es por los pecados de muerte. ¿Ok? Entonces, el pecado, la santidad, la voluntad de Elohim. Yeshua vino a cumplir su misión redentora llamando al pueblo al arrepentimiento y a vivir conforme a la voluntad de Elohim, conforme a la obediencia, ¿verdad? Y el reino de Elohim, el evangelio anuncia que Elohim reina, que el Mesías reina, que somos llamados a vivir como ciudadanos del reino. O sea, estamos en unos tiempos que tenemos que predicar el evangelio del reino. El evangelio de que Yeshua, ¿verdad? Murió y resucitó por cada uno de nosotros.
El punto número 11, llamado el evangelio en sí es una respuesta. ¿Verdad? Ya esto ya lo discutimos. El evangelio que transforma, ¿verdad? No es solamente creer, es vivir. No es solo conocer, es obedecer. Y no es solamente escuchar, es seguir al Mesías. La palabra dice, cuando nosotros vamos a Santiago, me viene este versículo a la mente. Santiago 2:14, si no me equivoco. Déjame ver, Santiago. En realidad sería Jacobo. O sea, el nombre, ¿verdad? Original. Santiago 2:14. Sí, dice, no es Santiago 2:14. Deme un momentito. Sed hacedores. Eso está en Santiago. Ok, Santiago 1:22, ¿verdad? Que dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Ok? Bien. Ok. ¿Cuál es el propósito del evangelio? Restaurar la relación con Elohim, restaurar la identidad del creyente, restaurar la obediencia y preparar un pueblo santo. O sea que el evangelio desde la perspectiva hebrea es el anuncio del reino de Elohim mediante el Mesías prometido, llamando a toda persona al arrepentimiento, a la fe y a una vida de obediencia conforme a a la voluntad de Elohim. Okay, ahora aquí entramos a ya, ¿verdad? Ya dimos esta parte, pero vemos, ¿verdad? Que la palabra basar es anunciar esas buenas noticias, que es esa palabra en hebreo, basar. Y vemos que en Isaías 61, 1 y 2, donde el siervo de Yahweh, de Adonai, es ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, vendar a los quebrantados de corazón y proclamar libertad a los cautivos. Entonces, Yeshua está citando en Lucas 4, 16 al 21, está citando Isaías 61, 1 y 2. Y Yeshua dice, el libro de Marcos, que lo vamos a estudiar más adelante, dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Elohim se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. ¿Ok? Ahora, lo vemos con Abraham, ¿verdad? Pero antes de eso, podemos notar, ¿verdad? En Génesis 3:15, que según la teología, se le conoce como el protoevangelio. Ese protoevangelio, ¿verdad? Que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia suya. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, ¿verdad? Porque la palabra en griego para protos es primero y evangelio, buenas noticias, ¿verdad? Porque contiene ese primer anuncio de la redención después de la caída de Adán y Eva. En el mismo momento, ¿verdad? En que la desobediencia entró al mundo, y ahí Elohim anunció que tendría un plan para derrotar al mal. Entonces, vemos aquí, ¿verdad? Que
esa descendencia de la serpiente representa a quienes siguen el camino de la rebelión y se oponen a Elohim. Según 8:44. La descendencia de la mujer señala en un sentido inmediato al pueblo fiel de Elohim y en un sentido culminante al Mesías prometido. Cuando dice él te herirá en la cabeza, obviamente, ¿verdad? Es algo simbólico de que ese anuncio apunta a Yeshua, que mediante su muerte y resurrección derrotó el poder del pecado, la muerte y a Satán. Por eso en Romanos 16:20 dice, y el Elohim de paz aplastará en breve a Satán bajo vuestros pies. Hebreo 14 dice, Yeshua participó de carne y sangre para destruir al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Y para esto apareció el Hijo de Elohim para hacer las obras del diablo, según Primera de Juan 3:8. Entonces dice que tú le herirás en el calcañar. Fue que cuando Yeshua sufrió, ¿verdad? La herida en el talón representa ese sufrimiento real, ¿verdad? Que Yeshua padeció. Entonces ya prácticamente podemos ver aquí, ¿verdad? Que el protoevangelio nos enseña que el plan de salvación no fue una reacción improvisada de Elohim. Desde el momento de la caída, ya entonces se había prometido un redentor. Pero antes de eso, ya estaba el evangelio desde el Edén. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿verdad? El evangelio no comenzó históricamente, o sea, en el Edén en sí, porque en forma de promesa y anuncio, ¿verdad? El evangelio ya estaba presente desde el Edén, pero el anuncio del evangelio sí comenzó en el Edén, cuando Elohim prometió que la descendencia de la mujer, ¿verdad? Vencería a la serpiente, y por eso es que, ¿verdad? Este pasaje se conecta con Génesis 3:15. ¿Ok? Entonces, Génesis 1:26-28, ¿verdad? El hombre y la mujer reciben el mandato de fructificar, multiplicarse, llenar la tierra y ejercer dominio. Pero si venimos a ver, el primer evangelista no fue Adán y Eva, fue Yahweh mismo. ¿Por qué? Porque Yahweh le dice, le da unas instrucciones a Adán y a Eva de que no comieran del fruto. O sea, Yahweh está hablando. O sea, no dice literalmente que Yahweh es un ¿verdad? Evangelista, pero si lo ponemos desde el plano espiritual y nos vamos más allá, más a lo profundo, lo podemos conectar. ¿Ok? Entonces, ok, dice aquí, desde la perspectiva hebrea, el reino no puede separarse del pacto. Elohim prometió a Abraham que su descendencia sería bendita todas las naciones. El apóstol Pablo afirma que esa promesa fue el evangelio anunciado de antemano. Dice, la escritura anunció de antemano el evangelio a Abraham. Gálatas 3:8, anote esa. Es muy clave. Deme un segundo. Si me dan un momentito. Disculpen. Entonces, cuando nosotros vamos a, por ejemplo, Gálatas 3:8, es bien clave, que el evangelio se le anunció a Abraham.
Es la misma Torá. Lo que pasa es que el Padre Celestial, antes de Moisés, le da la Torá. O sea, existía lo que conocemos como la Torá oral, pero era una Torá oral porque no se había escrito todavía. Obviamente, luego tardío comenzaron a, ¿verdad? Lo que es la tradición rabínica, ¿verdad? Que tampoco pretendo criticarlo, tienen ellos sus propias interpretaciones, tienen la Mishnah, tienen el Talmud, ya la Torah oral y toda esa serie de cosas. Entonces, pero mira esto, vamos a presentar aquí para que los hermanos vean. Ok, el evangelio está conectado con el reinado del hijo de David, que el Padre Celestial prometió que levantaría un rey cuyo trono permanecería para siempre. Segunda de Samuel 7, 2 al 16. Los profetas anunciaron que ese descendiente traería justicia, traería paz y restauración, según Isaías 9, 6 al 7, Jeremías 23, 5 al 6 y Ezequiel 37, 24 al 28. ¿Ok? Entonces ya los evangelios presentan a Yeshua, ¿verdad? Como el hijo de David. Están afirmando que él es el rey esperado cuyo reino cumple las promesas hechas a Israel. Yeshua va a ser, ¿verdad? Coronado rey. Lo que pasa es que a veces nosotros decimos que Yeshua es nuestro rey, pero si vamos a la escritura, ¿verdad? Obviamente, pues él tiene que ser coronado según la interpretación judía, que un rey se coronaba en Yom Teruah. Y eso usted lo puede encontrar, ¿verdad? En sus libros. Pero Yeshua sigue siendo nuestro rey de reyes y señor de señores. O sea, no podemos negarlo, ¿ok? Entonces, y Ezequiel 37, 24 al 28. Ok. Hubo un detalle, es que en el contexto del judaísmo del segundo templo, ¿verdad? Muchos esperaban que el Mesías derrotara a Roma, ¿verdad? Mediante una revolución política, pero vemos que Yeshua lo que hizo fue elevó el mandamiento, no lo abolió, sino que lo elevó a un nivel mayor, porque Yeshua vino como el Mesías Ben Yosef, el siervo sufriente, y va a venir después como el Mesías Ben David, como el guerrero. Y ahí, ¿verdad? El Mesías que venga, porque Yeshua va a tener un nombre nuevo, el Mesías tiene que ser probado. ¿Ok? O sea, Yeshua viene por segunda vez, pero tendrá un nombre nuevo, ¿verdad? El deseado de las naciones. Qué gran anhelo que el deseado de las naciones venga a buscar a su pueblo. Entonces, vemos aquí que Yeshua llama al arrepentimiento, a la fidelidad del pacto, a la obediencia al Todopoderoso, y vemos que su reino no negaba la esperanza futura de restauración nacional, sino que comenzaba primero restaurando perdón, al ser humano, ¿verdad? Para vivir bajo el gobierno de Elohim. Y ya entonces, en 1 Corintios 15, 1 al 4, el Mesías murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y mira lo que dice Pablo, conforme a las Escrituras. Entonces, se está refiriendo al Tanakh, que es lo que la gente llama Antiguo Testamento, porque en el tiempo del Mesías tenemos que entender, en el tiempo del Mesías, en el tiempo de Pablo, cuando Pablo predicaba las buenas nuevas de salvación, Pablo estaba citando la Tanakh, o sea, el Evangelio desde las buenas nuevas.
Sin embargo, ¿verdad? Ya ahí Yeshua en Mateo 28, 18 al 20, Yeshua entonces ordena a ser discípulo de todas las naciones, enseñándole a guardar todo lo que él mandó. ¿Y qué es lo que él mandó? Vivir bajo la autoridad del rey. O sea, la salvación produce una vía de obediencia, fidelidad al pacto y también discipulado. Ok. Aquí les dejo. Esta presentación yo se la voy a estar mandando, ¿verdad? Porque aquí hay muchas bases bíblicas que usted puede estudiar, leer. Pero para finalizar, yo quiero leerles libro de Romanos, perdón, el libro de Romanos, capítulo 1. Vamos a ver si puedo buscar aquí en Nueva Traducción Viviente. Romanos 1, 1 al 5. No, vamos a leerlo en la versión israelita nazarena. Es más, ay, ¿qué hizo aquí? Es más fácil. Aquí está. Ahora sí. Ok. ¿Cómo yo puedo compartir pantalla? Ok. Estoy deteniendo aquí la pantalla. Aquí está. Ok. Disculpen por los anuncios. Dice, Shaul, servidor del Mashiach, Yahushua, llamado a ser enviado, apartado para la buena noticia de Elohim. Ahí está. Miren qué buena noticia. Enviado. La palabra en hebreo, chalía. Que él había prometido antes. Miren esto. Antes que él había prometido antes por medio de su profeta en la escritura sagrada. Vamos al 1. Shaul, servidor del Mashiach Yeshua, llamado a ser enviado, apartado para la buena noticia de Elohim que él había prometido antes por medio de su profeta en la escritura sagrada, acerca de su hijo, quien por línea carnal era de la descendencia de David, y a quien se lo declaró hijo de Yahweh, con poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos, Yahshua el Mashiach, nuestro maestro. Por medio de él se nos otorgó el favor de ser enviados para proclamar, aquí estamos, proclamar, ¿ok? En todas las naciones la obediencia por la fe, por amor a su nombre. No sé si pudieron verlo bien. No creo que... ok. Ok. Pues pueden, ¿verdad? Buscar ahí. Entonces, la palabra proclamar es muy importante. Proclamar. La palabra proclamar en la Biblia significa anunciar públicamente un mensaje oficial o una buena nueva. ¿Ok? Y es la palabra en hebreo, la palabra karaj. Significa llamar, clamar, gritar o anunciar. Se usa frecuentemente cuando se proclama un mensaje público, la palabra de Dios o el nombre del Señor. Y aquí está. Y aquí hay mucha información que usted puede ver aquí. Voy a presentar aquí en pantalla para que vean. Y ya estamos culminando. Este link que se llama Biblicom. Aquí te presenta, ¿verdad? La concordancia, los temas, por ejemplo,
Usted puede ir aquí y estudiar el Evangelio de la Salvación. Y aquí hay mucho material. Una buena noticia, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Usted coja lo bueno y deseche lo malo. Pero es, ¿verdad? Es una buena, es un buen recurso, ¿verdad? Bueno, lo vamos a dejar ahí. En la próxima clase vamos a estar hablando sobre los nombres de la palabra evangelio. Así que tengan shalom, amados hermanos, bendiciones. Espero que esta palabra sea de gran bendición. Nuestra primera clase de este masterclass. Este estudio será subido en mi canal de YouTube, Restaurando el Evangelio Restaurando el Evangelio Profético. Y espere por la mañana, estoy subiendo cápsulas de sanidad interior diarias para que usted antes de su trabajo o mientras usted se levante, usted escuche palabras. Así que estoy compartiendo, ¿verdad? Mis experiencias, ¿verdad? De una manera educativa, porque hay mucha necesidad en el cuerpo del Mesías. Estas clases van a continuar. Voy a ver qué hago, porque los miércoles a las 8 de la noche y los sábados a las 9 de la mañana, 2 días, un segmento Shuf, que significa volver. Así que shalom, bendiciones y dale like al video. Shalom.